Bienvenidos a Padres en la Cuerda Floja, el podcast número uno para padres seguros, porque padres seguros son padres felices. Transmitiendo desde Houston, Texas, para el mundo. Soy Lopero, su anfitrión, y les doy la bienvenida a nuestro episodio número 51. Hoy es la primera parte de una conversación muy especial que arrancamos hoy y cierra la cuerda floja que empezamos desde el episodio 45, por si quieres ponerte al día. Así que el día de hoy me encuentro de manteles largos, tengo a un invitado de lujo, un amigo muy especial que amamos y él nos va a acompañar el día de hoy para tener esta conversación acerca de un hombre de Dios, acerca de la hombría y cómo podemos ser esos hombres que el mundo necesita el día de hoy. Así que les presento a mi amigo Marcos Zapata. Marcos, ¿por qué no te presentas y saludas a nuestro público? Encantado, Luis Lopero, a los amigos, encantado de estar aquí con vosotros y con las personas que nos estén escuchando. Yo soy español, de Galicia, del noroeste de España, pastoreo una iglesia evangélica en la ciudad de Lugo y soy esposo de una maravillosa mujer, la mejor del mundo, llamada Ana, y dos maravillosos hijos que han cautivado mi corazón, un regalo de Dios para mí, Fernando de 24 años y Simón, que ya va a cumplir 21 ahora. Así que ya me liberé de la adolescencia y ahora estoy entrando en una etapa diferente, pero también llena de retos y de pasión, de verdad que sí. Qué bueno, Marcos. Y la verdad, ese es el concepto de este podcast, es ese, porque cuando uno termina una etapa, cuando uno ya piensa que ya se la sabe, justo ellos empiezan una nueva y empieza uno desde cero a caminar en una cuerda floja nueva. Así que en eso estamos. Y bueno, gracias por unirte a este tema. Conversamos un par de veces respecto a la hombría. Me apetece mucho estar, sobre todo porque escuché tus podcasts, leí los contenidos y honestamente no sé si es el mejor lugar para felicitarte y creo que debieras de escribir un libro al respecto. Así que yo soy el que debiera de aprender de ti porque has hecho unos materiales magníficos y a los oyentes que nos escuchen, si no han escuchado los anteriores programas, realmente quedé sorprendido solo con el del comienzo, ¿no? Como a las mujeres sí se les educa para una vida del futuro, tanto en el matrimonio como en la vida en familia, y a los hombres no. Mm. Y esa falta de ritos de transición de los que hablabas, pues llama muchísimo la atención y pareciera que no aprendemos la lección. Pero bueno, para eso estamos aquí, para conversar sobre esto. Estamos aquí. Gracias, Marcos. Y bueno, la verdad, pues tengo que decirlo, aunque lo escribí en el blog desde el inicio, el concepto que usamos de un hombre de Dios rechaza la pasividad, acepta su responsabilidad, lidera con valentía, espera mayor recompensa y busca ser cada día más como Jesús. No es un concepto de nosotros. Yo puse el libro del que lo sacamos, realmente lo hicimos la traducción, pero la descripción y el desarrollo de cada frase sí la hicimos nosotros, con el deseo de traer un planteamiento y hacer una descripción más rica de qué podemos hacer los papás que estamos educando hombres. El deseo es responder a la pregunta, ¿qué podemos hacer para educar a los hombres que el mundo necesita hoy? Entonces, en tus propias palabras, Marcos, en realidad tú ya tienes hijos mayores, así que para mí mis respetos porque ya has corrido la carrera y por eso es que quería conversar contigo, porque tú puedes hablarnos a todos los papás que estamos detrás de ti en el proceso de la educación, pero en términos personales, en tu propia descripción. ¿Qué piensas que es la hombría? Es el tema que nos tiene aquí. Bueno, la hombría, en mi perspectiva, no se trata solo de fuerza física o de valor para enfrentar las adversidades, que es lo que muchas veces se entiende como hombría, en un sentido más clásico del término, ¿no? Sino que tiene que ver con la integridad como persona, esas personas coherentes, íntegras allí donde estén, un joven, sea un adolescente, sea un niño, incluso sea un joven en la primera juventud, tiene que tener integridad y para ello tiene que desarrollar el carácter, la responsabilidad y el compromiso. No solo con los hombres, sino con Dios. Mm, Entonces, ese concepto de integridad, carácter, responsabilidad, compromiso,
con Dios y con los demás. Esos dos ejes siempre que tienen que estar presentes. Y para mí, por supuesto, es ese reflejo de Cristo, porque como cristianos, pues Jesús es el modelo de hombre. Entonces, Mm, el modelo de hombre que tenemos que imitar, porque muchas veces sabes que la hombría, pues en sentido estricto, pues está en crisis en todos los sentidos. Cuando ves las estadísticas de las personas que están en cárcel, más del 80% son varones frente a las mujeres que delinquen. Y cuando ves las estadísticas de las personas que no tienen padres, que no tienen padres y que están en la cárcel, también, o que fueron educados sin un modelo masculino sano, son increíbles, superan también el 80%. Algunos datos hablan de hasta el 93% wow. de hombres que han sido educados sin referentes masculinos positivos. Entonces, cuando uno ve eso y ve la sociedad que está entrando en una crisis tremenda, entonces se tiene que plantear que algo falla, es decir, que hay una hombría negativa y que nosotros tenemos que no simplemente es una cuestión de ser un macho, no se trata de macho en el sentido del desarrollo de la testosterona, Mm. sino que tenemos que volver a ser hombres que seamos imagen de Cristo, imagen de Dios para nuestros hijos. En esos términos que te hablo de integridad, de carácter, de responsabilidad y de compromiso. En el eje vertical, que es con Dios, y en el eje Mm. horizontal, que es con los demás. Wow, muy cierto, muchas gracias, porque sí, yo pienso que poder reflejar la hombría sin el eje vertical con Dios es muy difícil. Mm. Necesitamos nosotros como hombres, número uno, desarrollar una relación con Dios y creo que así tenemos por lo menos una noción más completa y su ayuda para ejercer una hombría saludable. Ahora que te oí hablar, me puse a recordar de una película, no sé si la has visto, la película se llama El Interno. ¿No? Es un concepto muy genial. Una empresa que funda una chica a través de Internet y empiezan a ofrecer un programa de internos mayores, tienen que ser mayores de 65 años. Ah, la ¿Sí vi, la la verdad. viste? Y Sí, me la parece vi. fantástico porque entonces hay una escena que me gusta mucho donde están tomando en un bar celebrando una victoria y la fundadora, ya con sus copitas, empieza a decir, es que carambas, ¿qué es lo que pasa? Sí, es de Robert De Niro. De Robert Eh, De Niro. Sí. y ella dice frustrada, es que cuando nosotros pasamos de niñas, nos dicen que pasamos de niñas a mujeres. Y a los niños pasan a ser chicos. ¿De qué se trata esto? O sea, no se define que nosotros, hay un salto, hay una definición. Entonces, quería hacerte esta pregunta. Ahora que tú ya tienes a tus hijos mayores, y si volteas atrás, ¿qué hábitos o qué rutinas, qué actividades, qué cosas hacías? Yo puse la palabra, qué tradiciones, o qué puedes voltear a ver ahora y decir, valió la pena haber hecho esto porque fundamentó la hombría con la que ellos caminan ahora. Bueno, yo siempre tuve en en la crianza de mis hijos presente Lucas, al final del Evangelio de Lucas, capítulo 2, 52, cuando, ¿te acuerdas? Dice que el niño se crecía, hablando de Jesús, se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios era también, es decir, tenía gracia para con los hombres y gracia para con Dios. Entonces, cuando ves ese texto, es decir, cuando ves que siempre, y te lo comento, te lo digo como preámbulo, ¿vale? A lo que me estás preguntando. Ves que Jesús creció tanto en el cuerpo, en el alma, como en el espíritu, es decir, había un crecimiento físico en estatura, crecía, había un crecimiento mental, intelectual, porque crecía en sabiduría, había un crecimiento espiritual, su espíritu, de que vemos su cuerpo, su alma, su espíritu creciendo, pero todo eso no sucede si no está dentro de la esfera social, porque no somos seres, no somos anacoretas que vivimos en medio del monte sin relacionarnos con nadie, ¿no? Ujú. Somos seres sociales, es decir, que crecía en gracia para con los hombres. Esas tres pautas, esas cuatro pautas, perdón, esos cuatro ejes, para mí siempre fueron eh, el norte, fueron la brújula a seguir a la hora de generar ritos de transición con nuestros hijos. Cuando los ritos de transición siempre marcaban una etapa que quedaba atrás.
cuando los niños empezaron a ir al colegio y ya empezó la primera etapa, hicimos una pequeña fiesta porque les dijimos que ya no eran bebés. Entonces había una fiesta de antes y después. Ya no sois bebés. Y aprovechamos los ciclos de cambio escolares para marcar también un mensaje a esos niños. Incluso en la iglesia, utilizamos la iglesia para generar esos ritos de transición que las niñas suelen tener a veces con los 15 años. Y lo que hacíamos es que cuando los niños acababan la educación primaria, que en España acaba a los 11 y a los 12 entra en la educación secundaria, al high school en Estados Unidos, pero entra a los 12 años, hacíamos una fiesta, un rito de transición, una fiesta de transición en la iglesia. Ya dejáis de ser niños y ahora sois adolescentes. De los ritos de transición para nosotros siempre ha sido muy importante. Y de la misma manera, cuando ya acababan su bachiller, hicimos una fiesta de como entrega de diplomas, todos vestidos de gala, chicos y chicas, todos, pero especialmente los hombres, porque las mujeres tienen esa fiesta a los 15 años, especialmente en los países hispanos, latinos. En España no tenemos esa costumbre, por desgracia, porque creo que todo rito de transición es positivo. Por desgracia, también lo digo, los ritos de transición en España antiguamente eran negativos. Un joven se convertía en un hombre cuando iba al servicio militar. Entonces, ese era un rito de transición no formal, no institucionalizado, pero toda la sociedad admitía que cuando un joven volvía de su servicio militar del ejército, se decía que volvía hecho un hombre. nombre. ¿Y qué había hecho? Había tenido experiencias a lo mejor con las drogas, había compartido momentos buenos, pero también momentos malos, incluso había tenido sus primeras relaciones sexuales a veces con prostitutas. Es decir, era un reto de transición pernicioso, no era positivo. Entonces, desde la iglesia tuvimos que hacer eso. Y como padre, fuimos con mi esposa, con Ana, digamos, muy intencionales en que quedaran marcadas las etapas de bebé a niño, de niño a adolescente, de adolescente a joven. Entonces, nos fuimos de campamento para decir, esto quedó atrás, con este campamento empezamos una etapa nueva. Es decir, siempre buscando ese tipo de escenas. Conozco amigos que a sus hijos les dieron un cartel con su nombre y con un cuadro que lo colgaron. Este era el niño, pero ahora ya eres un joven. Siempre es un mensaje, decir, no te vamos a tratar igual que te tratábamos antes. Vas a tener muchísimas más libertades, pero vas a tener nuevas responsabilidades. Y eso fue muy bonito, ¿no? Fue muy bonito porque nuestros hijos, creo, habría que preguntarles a ellos, ¿eh? A lo mejor ellos te dan pero te dan otro informe. No, pero creo que sí. Crecieron seguros de sí mismos y sobre todo seguros de las expectativas que nosotros como padres teníamos hacia ellos. Y en concreto, de las expectativas que se tiene como hombre. En la sociedad actual, que hay esta crisis en la hombría, no está definido muy claramente qué significa ser hombre o qué tengo que hacer para llenar ese formato, ese paquete que se llama ser hombre. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es ser hombre? Hay una indefinición, más cuando hay un ataque directo a todo lo que significa el patriarcado, a todo lo que significa ser hombre. Ser hombre en sí mismo es a veces ser negativo. Simone de Beauvoir, la famosa feminista, decía que no hay ningún hombre bueno. Y si es bueno es por educación, porque por naturaleza es malvado. Ah, Interesante. mm, Es el feminismo actual asume el actual, no el clásico, que luchaba por las libertades de voto, etcétera, etcétera, y de igualdad en el trabajo. El feminismo actual asume esto. Entonces, los jóvenes están escuchando en nuestros colegios, en nuestros institutos, que lo que son es malo en sí mismo. Y los padres tenemos que aprender a redimir eso. Ahora bien, eh, eh, pequeños secretos y pequeños hábitos es eso, crear ritos de transición. Crea ritos de transición que coincidan con las etapas escolares, porque ellos ya, eso les va a ayudar a hacer esas transiciones sociales. Crea esos ritos de transición. Después, crea hábitos sencillitos, hábitos digamos, espirituales. Es decir, cuando eran pequeños, desde pequeños la oración antes de dormir. Leíamos y memorizábamos salmos, ¿verdad? El Salmo 4,
el 4:8, en paz me acostaré, a sí mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, el Salmo 23. Es decir, desde pequeños siempre oramos juntos antes de ir a la cama, y este hábito pequeño les enseñó la importancia de la conexión diaria con Dios. Entonces a veces les contaba historias de Daniel, que oraba 3 veces al día. Eso era vital. Después, una cosa muy sencilla era el estudio bíblico informal. Digo informal porque era comiendo. Íbamos en el carro, en el coche, llevábamos nosotros en España, viajando. Y, oye, ¿qué pensáis de esto que dijo Jesús? ¿Qué pensáis de esto que dijo Conversacional. Jesús? Entonces era conversacional, era en el camino, era caminando, porque Jesucristo dijo, yendo, haced discípulos. Dijo, id y haced discípulos. Es yendo, mientras vives, haz discípulos. Lo que intentaba era integrarles un amor por la palabra sin que ellos mismos se dieran cuenta. Y sobre todo, viendo la aplicación de la palabra a nuestra vida cotidiana. Es decir, a sus circunstancias en el colegio, a sus circunstancias en el instituto, en la medida que fueron creciendo, lógicamente eso cambió, porque en ese proceso, que esto es un deber, acordaos que los padres no solo somos padres, somos educadores. Y esto a veces hay padres que lo olviden. Y como educadores somos maestros. Maestro tiene la misma raíz que mostrar. La labor del maestro no es informar, es mostrar, Wow. es guiar. Entonces, si quieres, ser un facilitador de experiencias para los niños. Entonces, y la clave del maestro, principal clave y la del padre, es enseñar a pensar. Enseña a pensar. Y la clave para enseñar a pensar es hacer preguntas. Haz preguntas. A un niño de 2 años le puedes decir, oye, ¿por qué está ladrando ese perro? Entonces el niño no sabe por qué nos acercamos a la verja. Claro, muy bien. Pero a un niño de 12 años le puedes decir, oye, ¿tú no crees que estas zapatillas Nike son, bueno, Adidas o las que no vamos a hacer aquí publicidad, son muy caras o se ajustan al precio? ¿Tú qué crees? Es decir, aprender a pensar. Si es joven, le puedas preguntar, ¿tú qué crees sobre el conflicto árabe-israelí? Que piensen. ¿Qué crees? Y aunque tú tengas las soluciones, abstente de darlas. A menos que te pregunten y te digan, ¿y tú qué piensas? Bueno, yo pienso porque nunca juzgues su pensamiento, nunca juzgues, nunca condenes. En mi relación con mis hijos procuraba tener, porque digamos que yo he intentado ser padre y estoy intentando ser padre, ¿vale? No he sido perfecto y me tranquiliza, no hay que ser perfecto, ¿vale? Así que es el mensaje que le doy siempre a todos los padres, hey, relájate, no hay que ser perfecto, porque nadie es perfecto, así que podemos ir tranquilos. Pero enseñándoles a pensar, entonces el estudio bíblico era enseñándoles a pensar acerca de textos bíblicos y la aplicación a nuestra vida. Y si quieres, una tercera cosa que también me ayudó desde la oración, ese estudio bíblico, para enseñarles, digamos, a tener esa relación con Dios. La tercera cosa tenía que ver con lo social, en gracia para con los hombres, lo que dice el texto de Lucas, era el servicio a la comunidad. Desde el principio, y siendo bien niños, los llevaba conmigo a servir en la comunidad. En el reparto sobre todo en el reparto de alimentos. Ellos vinieron siempre y hicieron sus cajas de comida, siendo niños, con 8 años, con 10 años, ellos se ponían a trabajar en la medida que podían, lógicamente, ¿no? Dando a los demás y viendo la realidad de que otros no tienen. Cuando pude, y ya, por ejemplo, mi hijo mayor con 18 años tuvo una experiencia misionera en la India y estuvo allí un tiempo atendiendo, dice que lo mejor del día era cuando lavaba los pies heridos de los niños que no tenían calzado. Es decir, expon a tus hijos en situaciones de servicio a la comunidad. Es decir, pero todo esto es yendo, como el maestro acompaña a sus discípulos. Camina con tus hijos. Es decir, en ese caminar, abre la palabra de Dios conversacionalmente. Ora. Es decir, pasa esto, estás preocupado. Vamos a orar un momentito. Ora por ellos. Trae ese corazón. Es decir, hazlo yendo, hazlo en el camino. Y
sí, por cerrar esta pregunta, porque yo no acabo, ¿eh? Ya sabes, se me calienta el corazón y se me estira la Muy genial. establece esos ritos de transición, invéntalos. Invéntalos con tu mujer, invéntalos con la iglesia, con la red social que tengas, inventa esos ritos de transición que sean bonitos, que estén grabados y Mm, que los niños recuerden como un antes y un después mm. en una etapa en su vida. Qué importante, porque me gustan las cosas que dices, porque número uno me gusta resaltar, hay que aprovechar las transiciones que ya tienen en el mundo escolar, porque eso lo van a recordar ellos, son fotos que van a ver. Pero qué bonito que agregado a eso nosotros le damos un simbolismo a su crecimiento en la hombría, en su desarrollo como hombres. Creo que me gusta mucho eso también de las conversaciones. A veces pienso que nosotros los papás, creo que el temor nos hace no conversar. Si somos francos, tal vez con nosotros no hablaron de ciertos temas que nosotros nos sentimos con temor de hablar con nuestros hijos. Entonces, y más ahora, hay tantos temas que nosotros ni siquiera existían los tópicos cuando nosotros crecíamos, que cómo los abordamos. Pero pienso que es importante hacer preguntas, como decías, preguntas informativas, preguntas que saquemos lo que conozcamos lo que está en su corazón. Literalmente lo que dijiste, cuando empezó todo este conflicto, bueno, empezó desde hace mucho tiempo, pero la guerra que recién suena ahorita, mi hijo de 19 años volvió y me dijo, mira, papá, en Gaza también hay gente cristiana. Además, el pueblo de Israel hace mucho que no camina en los mandamientos de Dios, ni siquiera reconoce a Jesús. Entonces, ¿por qué vamos a orar por Israel? Entonces, es una conversación muy interesante, ¿verdad? Claro, es que de eso se trata. Entonces, es eso, es escuchar que está en sus corazones, Y escuchar fíjate, sus preguntas. y permíteme un inciso aquí. Vivimos en una sociedad o hemos sido educados en una sociedad o en un sistema educativo, ya no la sociedad, donde se premia la respuesta y se castiga la pregunta. Mm, Si un niño pregunta mucho en un colegio, estorba. Entonces nosotros wow, premiamos que hagan las respuestas acertadas. wow, Y sin correcto. embargo, el avance de la ciencia y del conocimiento humano no es dar respuestas Mm, acertadas, es hacer las preguntas pensar. que te hacen pensar Mm, por qué está pasando esto. mm, Incluso dentro de nuestro sistema educativo, incluso a veces dentro de nuestras iglesias, los niños o los jóvenes que preguntan como que nos estorban. No, señores, hay que potenciar la pregunta. Por eso, la clave del desarrollo intelectual son las preguntas desde bien niño. Enseña a tu hijo a preguntar y hazle preguntas y no le premies solo las respuestas. Prémiale las buenas preguntas. mm, Dice: "¿Qué? Cuánto me alegro que pienses así", aunque no estés de acuerdo, ¿eh? Tu hijo puede decir: "No estoy de acuerdo con el pueblo de Israel", y tú sí, o al revés, en fin, eso es lo de menos. Pero qué bueno que desarrolles esto, porque el pensamiento crítico, en el sentido de pensamiento autónomo y con capacidad de decisión en el futuro, se cría desde el principio de que un niño empieza a oír y empieza a hablar. mm, Entonces, no dejemos solo que caigamos en la trampa de que premiemos la respuesta y condenemos las las preguntas. preguntas. Y bueno, me voy a atrever a dar un consejo también que nosotros lo damos a los maestros. Nosotros le decimos a los maestros, si estás dando una clase, no falta aquel Luisito que se levanta a hacer las preguntas más difíciles y que el maestro ni siquiera sabe. Entonces, creo que nosotros como papás también es válido hacer la misma herramienta. Claro, No tengo la respuesta, pero con mucho gusto te la puedo averiguar. Estudiemos juntos, vamos en línea juntos, leamos juntos. Eso crea una mayor conexión y esa humildad genera en ellos también el deseo de ellos querer indagar, querer ser aprendices, estudiantes. No nos la sabemos todos, ¿verdad? Todo. no sabemos todo y no lo sabremos nunca todo, menos mal, porque Exacto, si no exacto. seríamos yo. Eso sería así, eso no sería problema. Voy a hacerte una pregunta adicional a las que estamos de acuerdo, así que voy a hacerte la última y luego te voy a hacer una extra, pero Marcos, como estamos hablando, ya empezaste a tocar algunos temas, pero hoy en día vivimos una época distinta. Hoy los niños se divierten diferente, se Mm, informan diferente, pasan su tiempo de manera diferente a la que nosotros cuando teníamos su edad solíamos hacerlo. Entonces, los papás que están enseñando hoy, niños que están educando y queremos ayudarlos a educar a los hombres que el mundo necesita.
¿qué consejo les das? ¿Qué ideas vienen a tu mente que ellos deberían de tener en cuenta para seguir siendo papás relevantes? Porque la tendencia es yo educo como me educaron a mí, pero bueno, eso fue hace 3 décadas. Eso tal vez no funciona ya ahora. ¿Qué les dirías para mantenerse relevantes, activos, conectados mientras crecen sus hijos? Bueno, en el mundo actual ha cambiado mucho el mundo, ¿no? Sí, Yo tengo un hijo de 24 años y otro de 21 y pasaron la adolescencia, nada, hace bien poco, y empezaron con el uso de los dispositivos y las redes sociales, y eso hizo que yo me tuviese que poner, como decimos aquí, las pilas. Tuve que actualizarme, no para vigilarlos, porque a veces dices, no, hay que estar en las redes para vigilar qué hacen nuestros hijos. No se trata de vigilarlos, porque la educación consiste en dar principios para que nuestros hijos vivan con integridad, aunque nosotros no los estemos viendo. El principio de la educación está darles esas herramientas, poder desarrollar los talentos en ellos. Todos los niños nacen con habilidades, pero no todos desarrollan los talentos. Un talento es una habilidad en la cual hemos invertido tiempo, nos hemos esforzado, nos hemos preparado y se genera un talento. Luego ujú, nosotros tenemos que acompañar a nuestros hijos y para eso, si nuestros hijos, su atmósfera es estar online, porque nosotros, nuestra generación está online o te desconectas, ellos siempre están 100% del tiempo online. exactamente. Eso están 100%, es decir, no hay tiempo de desconexión, siempre están conectados. Luego, yo, por ejemplo, entré en las redes sociales hace años, en las clásicas redes sociales, para acompañar a mis hijos, para entender su lenguaje, para entender su cultura, porque el lenguaje forma la manera de pensar. Entonces ellos piensan de una manera diferente. Entonces, no es, los códigos de pensamiento son distintos. Por ejemplo, en la comunicación. Contaba un amigo mío que cuando él era un joven, su mamá le dijo, ve y dile a la vecina, dile a la vecina un recado que le envió, ¿no? Dice, para mi mamá, el código de comunicación era ir allí y decirle a la vecina ese recado. Pero yo cogí el teléfono de aquellos que tenían rueda, ¿no? Y llamó a la vecina y le dio el recado. Y la mamá le dijo, pero, ¿le diste el recado a fulanita? Y dijo, sí. ¿Pero fuiste allí? Dice, no. Dice, pero no te dije que fueras. No, mamá, me dijiste que le diera el recado, pero yo se lo di por teléfono. Dice, pero era que fueras, porque para la generación de su mamá, la comunicación tenía que ser personal. En Para persona. la generación de él, llegaba con una comunicación de llamada telefónica. Dice, ¿y qué ocurrió un día? ¿Qué me ocurrió a mí un día en mi vida? A mi hija adolescente, íbamos en el carro, ella iba sentada detrás en el coche y le dije, comunica que en 10 minutos estamos llegando, llámales y diles que vamos a llegar en 10 minutos. Pero yo vi que mi hija decía, no llamaba, no llamaba, no llamaba. Pero ¿les has dicho que llegamos? Dijo, sí, pero si no te vi que llamabas. Dijo, pero papá, dice, ya les mandé un texto, ya están al tanto, pero yo quería que llamara, es lo que decía. Y me acordé de mi madre, dice, mi madre vive dentro de mí, dice, porque el código de la mamá era el ir, lo presencial. El código de él es la llamada y el Mm, código de la hija es el texto. contexto. Wow. Entonces, entonces es interesante. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque nosotros no podemos simplemente criticar el formato que la nueva generación tiene de comunicación. Tenemos que entrar en él. Mm, Porque se comunican así. Quien dice eso, podríamos hablar de otros valores, como el valor, los valores principales que tiene cada generación, o la forma de trabajar, o los héroes de las generaciones antiguas eran los presidentes, la gente que tenía autoridad. Después, en mi generación, tal vez en la tuya, a esas personas sean más bien los grandes empresarios como Steve Jobs, gente que tiene éxito, pero en la generación más joven, sus héroes son los influencers. No es éxito, es influencia, que es distinto. Tú puedes hacer un podcast como este, buenísimo, y dicen, ¿cuántas visitas tiene? Tiene 5.000, va, ni lo oigo. Y a lo mejor es buenísimo. Y a lo mejor escuchan algo que es muy malo, pero tiene 100.000 visitas o 1.000.000. Los códigos han cambiado. Entonces, mm, necesariamente yo invito a los padres a que no pueden quedarse como espectadores
y de esa cultura nueva y tienen que dar un paso hacia el mundo en el que están sus hijos. Insisto, no para controlarlos, sino para entenderlos, para comprender su manera de pensar. Entonces, esto es importante. Y vuelvo al punto que hablábamos antes, Luis. Tiene que haber conversaciones constantes. Habla con tus hijos sobre los peligros y los beneficios de la tecnología. Asegúrate de que su identidad no esté basada en la aprobación de las redes sociales. Recordemos lo que decía Salomón, ¿no? Que buscó, o lo que hizo Salomón, mejor dicho, que buscó sabiduría en todo, cuando en 1 Reyes 3 se nos muestra que él buscaba sabiduría a todo. Entonces, limita, si son pequeños, porque cuando son mayores ya es complicado, limita el tiempo en la tecnología, establece límites en el uso de esos dispositivos y de redes sociales para que puedan... La aplicación, cuando Proverbios 4 nos dice que cuidemos nuestro corazón, también se aplica a lo que hacemos en línea. Esto es importante. Pero sobre todo, dentro de esa tecnología, por hablar de la tecnología que estamos hablando ahora, involucra a Dios en la tecnología. Es decir, si nuestros hijos adolescentes o más, o ya primeros jóvenes, sí o sí están usando la tecnología, usa la tecnología como una herramienta para hacer crecer espiritualmente. Acordémonos que hay que crecer físicamente, en sabiduría, es decir, mentalmente, en gracia con Dios y gracia con los hombres. Entonces, metamos, involucremos a Dios en, en nuestras redes sociales. Es decir, hay aplicaciones bíblicas, hay grupos de estudios en línea, hay un montón de aplicaciones desde la lectura de la Biblia, es decir, hay muchísimas cosas. Entonces, Filipenses 4:8, acuérdate que se nos insta a pensar en todo lo que es verdadero, todo lo puro, todas esas líneas que se nos dan en Filipenses 4:8, las podemos aplicar también a las redes sociales. Pero en ese acompañar, en ese hablar. Entonces, cuando estamos acompañando a nuestros hijos, ya no nos convertimos solo en los policías de nuestros hijos, nos convertimos en sus maestros, en sus padres, no en sus Acompañante. guardianes. Y porque muchas veces se habla de la crisis de autoridad de los padres. No es crisis de autoridad, el concepto no es autoridad, el concepto es confianza. Entonces, no se trata de que tengamos solo autoridad. Dice, no, que perdió la autoridad con sus hijos. Lo que perdió fue la confianza y es peor. Poder acompañar y conversar con nuestros hijos para que siempre tengan la confianza de abrir sus corazones. Y por supuesto, yo aplico lo que dice la palabra de Dios, no juzgues, no condenes, perdona y da. ¿Da qué? Siempre hablamos de dinero. Date también a ti mismo una medida buena, remecida hacia tus hijos. Y no los juzgues. No juzgues su estilo de pensar, no juzgues su estilo de vida porque no lo entiendes. Porque no, es decir, por poniendo el ejemplo de antes, no condenes, no los condenes porque están viviendo una atmósfera nueva, una manera nueva de hacer las cosas. No, y si hay algo que han hecho mal, perdona, perdona, perdona. A veces, a veces para trabajar, por ejemplo, la autoestima de nuestros hijos en un mundo tan difícil, tenemos que enseñarles a que, una vez le hablaba a un joven, decía, ¿cómo harías tú con una persona que tienes que elevarle la autoestima? Dice, pues tendría paciencia con él, le hablaría de lo mucho que vale, que tiene cosas buenas. ¿Y si se equivoca? ¿Qué harías? Si se equivoca, le haría ver que tiene que levantarse e intentarlo de nuevo. El joven era muy inteligente, que no se acaba en su fracaso, no acaba todo, que puede volverlo a intentar. Yo, interesante. ¿Sabes lo que es la autoestima? Le dije a él. Dijo, ¿qué? Eso mismo aplicado a ti. Aplícatelo a ti. Hay cosas estupendas que tienes que vivir. Si te equivocas, no te condenes, no te frustres, date una nueva oportunidad. Es decir, corrige lo que tengas que corregir, cambia lo que tengas que cambiar, pero vuélvete a levantar. La autoestima es también que pienses que hay cosas únicas que tú puedes hacer. Es decir, estas conversaciones yendo en el camino. Y finalmente, una recomendación para los padres, que me estabas diciendo un poquito, es que lo que hemos dicho siempre, deja que tus hijos sean ellos mismos, ¿verdad? Deja que tus hijos crezcan con el sueño que tienen. Una clave, es decir,
tu meta debe ser la felicidad de tus hijos. La felicidad de tus hijos. Y cuando hablo la felicidad, no estoy hablando de que todo va a salir bien en la vida. Ni siquiera confundo felicidad con alegría. Hay gente que confunde felicidad con alegría, con tiempos magníficos. No siempre es así. La felicidad tiene que ver con como la Biblia más bien le llama a eso gozo interno, un gozo interno. Que habrá tiempos de alegría, pero habrá tiempos de tristeza porque se te murió tu padre. Pero hay un gozo interno sabiendo que tu papá se va para el lugar que él siempre anheló, que es estar con Dios. Y aunque Mm. estoy llorando y triste, hay un gozo interno. Eso es la felicidad, un espacio de serenidad porque sé que estoy haciendo aquello para lo cual fui creado. Y cuando uno está sirviendo en aquello en lo cual fuiste creado, es decir, hay felicidad. Entonces, trabaja para que tus hijos sean aquello para lo cual Dios, no tú ni yo, los creó. Dios los creó para eso. Entonces, eso es bueno, una última, o bueno, penúltima recomendación. Pues bueno, Marcos, déjame, ya terminó nuestro tiempo, pero voy a hacerte una pregunta que a lo mejor, que la última pregunta, esta no está en lo que hablamos, pero a lo mejor das la mitad la respuesta ahorita y la otra mitad en la siguiente conversación, pero solo estaba pensando en mamás solas, o qué pasa en las casas donde no hay un papá. ¿Qué les dirías a las mamás ah, que deban hacer? ¿Qué recursos deben buscar? Y por eso te digo, a lo mejor se continúa en la siguiente pregunta. En la siguiente conversación que vamos a tener, vamos a hablar acerca de la iglesia y el papel de la iglesia, enseñando hombría a los niños. Pero, ¿qué le dirías a una mamá que ha oído todo esto y seguro ha jalado muy buenas ideas, pero algo específico en tu corazón para las mamás que están educando a niños solos? Pues mira, muy sencillo. Primero, bueno, primero personalmente, admirarlas y felicitarlas por la labor que están haciendo, porque especialmente son madres solas. Hay muy pocos padres solos criando, pero más madres solas. Entonces, felicitarlas, sin duda alguna. Entonces, número uno, es decir, eh, lo primero es que no diga que ella es el papá y la mamá. No, que no diga, yo soy tu padre y tu madre. Es decir, no, que no haga eso, porque no va a ser papá, porque para ser papá hay que ser hombre. Entonces, ¿qué puede hacer? Busca un modelo masculino sustitutivo. ¿Y qué quiero decir con eso? Puede ser un profesor, puede ser el tío, puede ser el abuelo, puede ser mm, alguien de la iglesia, el líder de jóvenes, alguien que sea una referencia masculina, no Mm. sustitutiva, la palabra que dije sustitutiva no es la idónea, una referencia masculina que apoye a ese hogar donde hay una ausencia de papá. Esto es Pues, importante. Los niños necesitan tener modelos con los cuales se identifiquen, incluso que haya una identificación anatómica común. Esto es importante, que los niños hagan juegos o participen de deportes como el básquet, en España el fútbol, el soccer u otros, donde están en grupos, donde incluso están, tienen que cambiarse, donde se ven desnudos. Esto no es una tontería, donde hay una identificación anatómica común. Entonces, y pueden decir, yo pertenezco al mundo de los hombres. ujú. Esto es, esto es esencial. Por eso muchas veces aconsejo a las mamás que crían solas que sean recatadas en el sentido de que la desnudez, no se muestren desnudas ante sus hijos. Por ejemplo, ¿por qué? Porque aquello que es un misterio se vuelve luego, se erotiza y se convierte en algo que es atractivo. Si un niño siempre está viendo a una mujer desnuda y no a hombres, se erotiza algo que es distinto. Mm. Entonces, uno busca referencias masculinas positivas para tus hijos. Y segundo, no te estreses. Sé una mujer feliz para que tus hijos te vean feliz, porque siempre querrán enamorarse de una mujer como su mamá. Y esto es importante, no te estreses. Y cuando digo no te estreses, no hables mal de los hombres. No hables mal de tu ex marido si lo tuviste, o tu novio, o la persona que ha sido el padre de tu hijo, que a lo mejor ni lo atiende, ni está pendiente de él. No hables mal nunca delante de un niño de, de que el papá es un sinvergüenza, es una persona irresponsable. ¿Por qué? Porque la única referencia que el niño tiene como algo que le cuida, que le ama, es su mamá. Y si la mamá dice,
de alguna manera ser hombre es ser malo, el niño se identifica y dice, uff, yo soy hombre y no quiero ser como mi papá. Y se identifica con la mamá. Si tienes que hablar mal de tu exmarido, de tu pareja o del sinvergüenza que haya sido, busca a una amiga o un amigo, a quien sea, y desahógate ahí. Pero delante del niño busca siempre aspectos positivos de la persona que es su papá. Y tercero, y con esto termino, siempre que veas un acto aparentemente masculino del niño, viene con la ropa rota porque estuvo jugando en el campo a fútbol o a cualquier otra cosa, viene sucio, se peleó con un amigo, cualquier cosa. Nunca hables negativamente de los sesgos, de los sesgos de carácter de los chicos. En todo caso, potencia, los dice, mira, no me gusta que vengas con la ropa rota, pero siempre me gustó ver cómo los chicos sois tan diferentes a las chicas, porque a nosotros no nos gusta ensuciarnos, pero a vosotros os da lo mismo, venís sucios y venís así, potencia de forma positiva, eso es cosas que hacen que el niño sea hombre. Entonces, el niño se va a sentir seguro en su masculinidad, en su hombría, independientemente de que lo críe una mamá sola o un papá solo. Estas cosas son pequeños consejos, pero que vemos que han funcionado positivamente en las mamás que crían solas a sus hijos. Genial. Muchísimas gracias, Marcos, por esta primera conversación. Desde ya los invitamos la siguiente conversación en el siguiente episodio. Vamos a conversar un poquito desde el punto de vista de la iglesia. Así que, Marcos, muchas gracias por tu tiempo y por la sabiduría que compartiste con nosotros. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias. Así es como llegamos al final de este episodio, pero antes de despedirnos, déjame darte algunas notas importantes. Número 1, suscríbete a este podcast en YouTube o en cualquiera de tus plataformas favoritas de podcast y activa las notificaciones para que estés enterado cada vez que subamos un nuevo episodio. Número 2, si este contenido es relevante para ti, compártelo en tus redes sociales para que más padres tengan acceso a este material. Y número 3, si conoces a más padres que como tú y como yo andan caminando cuerdas flojas en la paternidad, invítalo a caminar con nosotros la próxima semana en Padres en la Cuerda Floja, el podcast número 1 para padres felices, porque padres felices son padres seguros. Muchas gracias. Hasta la próxima. Feel it, Dan. Tausend Dank.